Sábado Verde está en la radio, en los podcasts y a donde quieras llevarlo. ¿Querés ser parte de nuestras conversaciones? En todo el mundo hay personas que se preguntan si es posible seguir viviendo de este modo y por lo tanto nos cuestionamos acá, allá, en el entorno cercano y más lejos, si es posible seguir soñando nuestras vidas bajo los modelos establecidos de tantos años, tan recurrentes y que en términos generales funcionan de modo circular. Nunca la economía nos ofrece una salida saludable, nunca la política, las representaciones, tampoco los liderazgos en temas generales. Esto nos invita a reconsiderarlo todo y a poder rediseñar también aquellas cosas que nos darán seguramente una organización mejor. El mundo vive una efervescencia como nunca, así que todo lo que acompañe ese proceso es bienvenido en el programa. Vamos a hablar un rato con Violeta Ramírez, que es antropóloga argentina, vive en Francia, pero llegó a la Argentina especialmente el año pasado para trabajar y asesorar en autosustentables. Son 13 episodios que se emitieron en Canal Encuentro, ahora otra vez los podés ver, justamente en la búsqueda por la Argentina, en un recorrido de búsqueda para encontrar otros modelos diferentes, otras oportunidades. Así que vamos a hablar un rato con ella. Hola Violeta, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, un placer poder intercambiar un rato con vos y que nos cuentes qué viste, qué encontraste, qué es lo que aparece en definitiva en la serie que nos puede ayudar en esta nueva línea de pensamiento, en esta activación que nos parece a nosotros empieza a aparecer en diferentes campos. Sí, bueno, la experiencia de Autosustentables fue una experiencia hermosa. Viajamos por Argentina, filmamos en todas las regiones de Argentina, no en todas las provincias, pero hicimos una parada en cada una de las regiones, el centro, el norte, el sur, el oeste, el este, viendo distintos paisajes y distintas personas y comunidades que se están activando desde hace años, ¿no? Porque estas alternativas no son nuevas, pero que encuentran formas de vivir, formas de consumir, formas de producir, que marcan una diferencia respecto a la economía y al modo de vida dominante, vamos a decir. Así es. Estas personas producen nuevas culturas, una cultura postmoderna, pero no en el sentido de postmoderno, sino en el sentido de después de la modernidad. Tratan de salir un poco de ese confort donde se estableció la modernidad, en donde el consumidor estaba lejos del productor, donde el habitante citadino se desconectó completamente de los ciclos de la naturaleza y ya no sabe cómo se producen los alimentos. Y esta gente trata de recuperar un poco de autonomía finalmente, o sea, de producir lo que consume, de estar cerca de la naturaleza, de conocer esos procesos, de romper un poco con la burbuja moderna de la tecnología, de la especialización del trabajo y de recuperar un poco de autonomía y de conocimientos que parecen que hoy estuvieran perdiéndose. Es lindo cómo lo decís. Vos decís, activan desde hace años y me haces pensar que evidentemente tenemos una imposibilidad de mirar, por ahí los episodios documentales nos ayuden, ¿no? Esa imposibilidad de mirar lo genuino, lo humano, lo que representa la escala, no hacia arriba como solemos siempre pensar, sino una escala hacia abajo, más a la medida de lo humano, ¿no? Bueno, sí, son procesos, culturas, vamos a decir, silenciados. Nosotros en América Latina tendríamos que tener bastante claridad respecto a eso, porque son nuestros pueblos indígenas que tenían ese mensaje, esa forma de vivir, y llevamos 500 años
no escuchando su mensaje. Las personas que nosotros fuimos a filmar no son indígenas o no en su mayoría. Puede haber gente que tenga ascendencia o no, pero sobre todo gente que recupera un poco ese mensaje que no fue escuchado, porque es un mensaje que va exactamente en oposición al mensaje que prodiga el desarrollo, el crecimiento económico, el llamado a la modernidad, a la modernización. Son procesos, digamos, contradictorios, opuestos, que vienen tirando hacia distintos lados hace siglos. Y hoy estamos viendo las consecuencias de esa ambición de crecimiento económico indeterminado, siempre más confort, siempre más calidad, 3G, 4G. Seguramente. Y estamos viendo las consecuencias porque el planeta sí es limitado. Así es, seguramente. El planeta no tiene recursos ilimitados, la tierra, el aire, son recursos que se renuevan siempre y cuando les dejemos un grado de regeneración que hoy no están teniendo. Ese recorrido por el país seguramente te ha dado tiempo y le ha dado el tiempo al equipo que produjo el documental para reflexionar sobre estas cosas, porque yo te escucho y pienso que es tan razonable lo que estás diciendo. ¿Cómo pensar que es posible producir inacabadamente en un planeta finito? ¿En qué cabeza cabe? ¿Cómo pudo ir entrándonos todo esto? Son razones complejas, son razones que también podríamos ver si queremos, pero lo que te quiero preguntar es, la mayoría de las personas viven en los centros urbanos, el 90% de los habitantes de la Argentina viven en las ciudades. Pasa lo mismo en Europa, donde vivís ahora, y en otros países del mundo. ¿Qué crees que podrías transmitir de lo que encontraste en esas poblaciones de Argentina a la gente que vive en las ciudades? ¿Cuál podría ser la transferencia que nos ayude? Hay muchas cosas que el habitante urbano puede hacer. Todo lo que va hacia la reconexión con la producción, vamos a partir de eso. El habitante urbano hoy va a un supermercado, compra cosas que están embaladas, que no entiende cómo fueron fabricadas, no nos dan las herramientas para saberlo. Está todo envuelto en plástico, viene todo de lejos. En Argentina aún, yo creo, se producen más cosas localmente, pero en Europa, por ejemplo, recibimos los mangos de América Latina, el café de no sé dónde, el coco de Indonesia, o sea, todo eso viaja en avión, nos permitimos todos los gustos, el cacao de no sé dónde, y no sabemos ni cómo fue producido eso, ni cómo ha viajado, porque no nos interesa. Pero además, Violeta, no están incluidos los costos. ¿Sabés lo que tendrías que pagar por consumir un mango que salió de Brasil para comerlo allá? Tendrían que pagar mucho más. Toda el agua que se necesitó para que se pueda ser producido, embalado y que llegue hasta allí, la verdad que no tenemos en cuenta. Eso resulta notable también, ¿no? Que en el comercio y las finanzas eso no aparezca nunca. Se ha tenido en cuenta. Son costos que absorben otras poblaciones, eso es lo loco. O sea, los costos están, es solo que los absorben las poblaciones locales de los lugares donde se produce eso. Sabemos, por ejemplo, que el consumo masivo de paltas, que hoy día está mundialmente consumido, bueno, eso genera que hay cada vez menos tierras disponibles en los lugares donde se producen para tener una variedad de cultivos. En menos de 30 años, Indonesia perdió 31 millones de hectáreas. Para que tenga idea vos que sos argentina también, esa es una superficie similar a la provincia de Córdoba y La Pampa, las dos juntas, o Alemania, casi parecida a toda Alemania. Es impactante lo que sucede porque se siguen derribando los bosques y seguimos privilegiando las buenas cosechas, ¿no? Los récords de cosechas se siguen celebrando en la mayoría del mundo. Estamos hablando con Violeta Ramírez, es antropóloga.
participó activamente asesorando y en la producción de la serie Autosustentables, 13 episodios. Contanos algún modelo que hayas visto autosustentable que te haya volado la cabeza. Bueno, el Autosustentables explora casos a diversas escalas, o sea, vamos desde la escala doméstica de cómo vive la gente en su casa y con su familia, a escala más productiva, como una cooperativa que produce energía solar. A mí personalmente, por ejemplo, me marcó un caso que visitamos en Córdoba, en Tras la Sierra, de un microemprendimiento que se llama Viva el Monte, manejado por una mujer, Cintia, y Cintia, bueno, ahora produce arropes a partir de frutos que ella encuentra en el monte, pero cuando nos contó cómo ella concebía el alimento de su familia y cómo concebía la alimentación, eso sí, la verdad que me rompió la cabeza. Yo sentí que estaba escuchando a un indígena, no lo es, puede que tenga un poco de ascendencia, nos había contado alguna abuela, pero en todo caso, en cuanto a la cultura que ella transmitía, era esa concepción que hoy parece tan alejada y sin embargo es tan de sentido común. Y ella decía que, bueno, produce lo que encuentra en su alrededor, mira lo que hay, lo que crece en los árboles, en el lugar donde ella vive, y eso lo transforma ella artesanalmente, hace conservas, sus hijos, tiene 5 hijos, los hijos viven de esa forma, solo conocen esa forma de alimentarse con productos naturales, directamente recogidos por ellos, transformados por ellos. No saben lo que es una salchicha, ella no va al supermercado, tampoco hay supermercados muy cerca de donde vive, entonces está en una cultura local. Con lo cual sus hijos saben cocinar también, tiene hijos de 7, 9 años que van a saber cocinarse, y todo vuelve a su esfera de autonomía, de responsabilidad. Entonces, eso es exactamente lo que se rompió con la cultura masiva de consumo que hoy conocemos. Ya la gente no sabe. Otra persona que entrevistamos nos decía que había hecho intervenciones en las escuelas y los chicos decían que el azúcar venía del trigo. Así están las nuevas generaciones también. Están perdidas entre productos industriales con fórmulas químicas que nadie puede comprender, y se trata de recuperar un poco de ¿cómo decir? Yo digo autonomía, pero quizás es injerencia, o sea, responsabilidad. Que lo que nosotros comamos, sepamos de dónde viene, sepamos cómo ha sido producido, venga de nuestra tierra y no de la de países que están a 15.000 kilómetros, porque todos esos procesos de comercialización mundial, industrialización, tienen consecuencias. Uno no las ve, pero las consecuencias están y lo sufren las poblaciones locales y el medio ambiente. Y eso está completamente invisibilizado hoy día. Siguiendo el relato de nuestra conversación, cualquiera que haya agarrado, o que sea una parte del intercambio, podría decir que la evolución de la especie no es tal. Pero vamos a partir... No, hay una retroevolución. Por eso, vamos a partir de la posibilidad de detectar la evolución, si es que se puede dar en estos términos. ¿Dónde la verías? ¿Está en los jóvenes que empiezan a decir, yo no quiero comer carnes, que empiezan a interpelarnos a los adultos, a decirnos, déjennos un lugar para vivir, no lo sigan haciendo pelota? ¿Dónde está, si pudiésemos detectar esa evolución? ¿Dónde está la semilla del cambio? Es difícil ubicarla. Sí, por supuesto que el movimiento de los jóvenes por el clima que encabeza Greta Thunberg yo siento que es como un milagro esa chica que nos apareció con ese discurso tan claro y esa claridad en la comunicación y la falta de la certeza, la claridad en las emociones, ¿no? Sí, en la información, pero sobre todo en las emociones, como diciendo, esto no es algo de lo que haya que reírse, esto no es algo de lo que podamos bromear, esto no tiene doble sentido. O sea, estamos frente a una crisis que es
fatal para la especie humana, fatal para otras especies, no hay nada de qué reírse. Ella transmite claramente eso en su cara, en sus gestos, en sus palabras. Y sí, su llegada al mundo mediático y al mundo diplomático y político hay que festejarlo. Y esto está trayendo una movilización de toda la sociedad que igual ya estaba movilizada. Hay un montón de movimientos ecologistas que están apareciendo desde antes de Greta. Podemos mencionar Extinción Rebelión, que tiene un movimiento internacional que existe también en Argentina. Así es. Que llama a la desobediencia civil justamente para alertar a la clase política sobre la urgencia de introducir cambios. Así es, Violeta. Estamos hablando con Violeta Ramírez, que es antropóloga, participó en Autosustentables, esta serie de 3 episodios que el canal Encuentro presentó el año pasado y que podremos ver en qué lugares en estos días. ¿Dónde se puede ver? La serie se está volviendo a pasar porque ya fue emitida, todo el ciclo fue emitido por Canal Encuentro en los meses de mayo, junio, son 3 episodios, así que fue emitido durante 2 meses y medio, y ahora se está volviendo a pasar, yo creo que van por el segundo episodio, y se emite en simultáneo en la televisión pública y en Canal Encuentro los martes a las 22 horas, si no me equivoco, y también se pueden encontrar todos los episodios en la plataforma Contar, que es la plataforma del canal Encuentros, y también están en YouTube, así que Dale. no se lo pueden perder, están por todas partes. Violeta, te quisiera pedir de final, sí, lo vamos a googlear, invitamos a que los oyentes lo hagan, pueden poner Autosustentable, poner Canal Encuentro, poner Violeta Ramírez y va a salir toda la info sobre esto. No, queremos aprovechar un minuto final que tenemos para que, a ver si nos podés establecer alguna comparación. Vos conocés Argentina, acabás de darte una gran vuelta por Argentina, estás viviendo a 15 kilómetros de París. ¿No sentís que hay una gran oportunidad para toda la región, para despertar, para activar y para poder desde acá transformar? Sería como el poder desde la periferia o algo así. ¿Vos decís desde América Latina, desde Argentina? Sí, la región, esa región que pueda mostrar todo esto que empezamos a hablar, todos estos saberes, todos estos comportamientos absolutamente sustentables que vos fuiste viendo a lo largo del país. Yo también los veo porque viajo, tantas personas que viajamos, entendemos de qué se trata la escala verdadera, la escala humana. Lo que a veces nos cuesta entender es cuando se va de escala y ocurre ese derroche exasperante que se produce en ciudades como las que vivís, ¿no? Sí, el derroche en Europa es una cosa impresionante. Yo recuerdo, hace 9 años vivo acá, y recuerdo al principio lo que me costaba ver, por ejemplo, que se tire comida, los supermercados acá cuando cierran realmente llenan las basuras de productos embalados que vencen ese mismo día. Hasta hace poco todavía lo hacían, ahora tienen que donar esos productos a asociaciones. El derroche de vestimentas, acá hay marcas que producen ropa a precios ridículos en los países asiáticos, entonces la gente acá se compra ropa todos los años, cambia el abrigo, el tapado, y toda esa ropa muchas veces termina en la basura y uno lo ve, va caminando por la calle y ve ropa que está en buen estado y que la gente la descarta así porque hay un sobreconsumo en todos los ámbitos. Eso es un contraste en relación a Argentina. Argentina sigue siendo un país pobre. No vamos a decir que no tiene ganas de consumir, porque si tuvieran la posibilidad consumirían igual. Los argentinos, la mayoría, tiene todavía la aspiración al poder de compra. Sí, yo igualmente no me refería a quienes viven en la ciudad de Buenos Aires, me refiero al país profundo, me refiero al ancho país, a ese país que vos viste y que no necesita tener la variedad de comida que hay en París o cualquier capital del mundo para alimentarse bien a ellos y a sus familias, para que su familia aprenda a cocinar y otros saberes. Yo creo que también tenemos nosotros una visión que tiende a comparar con un modelo que estamos diciendo a cada rato que no es exitoso. Me parece que no queremos aspirar a tener 800
azulejo diferente cuando vas a elegir, si se te rompe uno en el baño. Me parece que estamos tratando de ir hacia un mundo diferente en consumo. Entonces, desde ese lugar yo te decía, ¿no crees que con esos saberes, con esa armonía que encontraste en esos pueblos, por ahí en las ciudades, la resiliencia? Argentina y nuestros países tienen un gran poder de resiliencia, de adaptarse a situaciones adversas. Digo, ¿no hay una oportunidad ahí? Sí, los países en general del sur tienen mucho que enseñar a los países del norte. La cultura del reciclado, la cultura del lo hacemos con alambre, sí. La cultura de los pueblos indígenas también, de una conexión con la naturaleza de otra forma, de considerar la naturaleza como al mismo nivel que el humano y no un recurso a explotar. Todas estas cosas efectivamente se han perdido en los países del norte y es algo que los países del sur, América Latina, con los pueblos indígenas, pero también culturas mestizas de todo tipo, que han vivido con recursos más modestos y que ha mantenido entonces viva esa cultura de la solidaridad también, porque acá la solidaridad en Europa está completamente olvidada, es una cultura completamente individualista. En Argentina todavía la solidaridad vale oro, nadie olvida, por más que se encuentre en situaciones de necesidad, nadie olvida al vecino y compartir el plato de comida. Y cuando hay inundaciones, las donaciones son impresionantes. Esa cultura de solidaridad es la que nos puede salvar. Si hablamos de resiliencia de las sociedades, hay que sin duda volver a tejer lazos, relaciones solidarias y recíprocas que están muy degeneradas en países donde hubo un exceso de consumo, un exceso de materialidad a disposición. Qué lindo escucharte. Te mandamos un gran abrazo y agradecemos especialmente el tiempo que dedicaste al programa que hacemos todos los sábados aquí en la radio pública de la ciudad. Un gran abrazo, Violeta, gracias. Bueno, muchas gracias por compartir este momento y bueno, feliz sábado verde. Muchas gracias, feliz. Violeta Ramírez, antropóloga, participó en el programa Autosustentables, una serie que hemos hablado durante el reportaje, pero además se perfecciona ahí cerca de París, en Francia, en estas cuestiones. ¿Cómo ligamos el ambiente en que vivimos con la sociedad? ¿Cómo ligamos ese planeta finito a un mejor modo de vivir? ¿Y cuántas cosas mencionó como valores del lugar donde vivimos? La solidaridad, la posibilidad de resiliencia, las habilidades innatas que tenemos para resolverlo con lo que tenemos a mano. A veces miramos tanto hacia afuera y lejos que ni siquiera nos podemos reconocer. La muerte no me ha llamado. Amo el respiro profundo, así yo le he contestado. Si tú y yo nos ocupamos de lo nuestro y restauramos esas relaciones deterioradas, estamos empezando a cambiar el mundo. Eso, tan simple como eso, tan simple como un beso, todo puede cambiar.